Durante muchos años, Chile ha tenido un proceso histórico marcado por violencia e injusticia. Es por esto que en esta cápsula informativa profundizaremos acerca del negacionismo histórico y nuestro derecho a la verdad. Para entender mejor este trabajo, debemos conocer que el negacionismo es la negación de hechos relevantes e importantes. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. El negacionismo en Chile consiste en minimizar, relativizar o negar públicamente las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, del año 1973 a 1990, como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones, así como justificar a sus responsables. Este fenómeno persiste hoy en discursos políticos, omisiones institucionales, actos simbólicos como homenajes a represores y esfuerzos legislativos que buscan reinterpretar o normalizar aquella violencia. Previo al 11 de septiembre de 1973, Chile se encontraba suspendido en una crisis política debido a la división que suscitó el gobierno de corte socialista del presidente Allende, quien encabezó el proyecto que buscó instaurar el socialismo por vía democrática. Sin embargo, la naturaleza radical del programa de gobierno despertó una frontal oposición, tanto en el interior del país como a nivel internacional. En medio de un contexto en el cual aún primaba la política de la Guerra Fría, el gobierno norteamericano decidió utilizar todas las armas necesarias para derrocar al gobierno chileno. Esto explica la memoria chilena al referirse al apoyo disimulado que el gobierno de Richard Nixon dio al golpe militar. El negacionismo en Chile tiene varias causas que se han acumulado con el tiempo. Entre ellas está la falta de acceso completo a la verdad sobre la dictadura, ya que muchos documentos y testimonios quedaron reservados, dejando espacio para interpretaciones falsas. También influyó la justicia incompleta. Aunque hubo avances, muchos responsables no enfrentaron consecuencias, lo que permitió que algunos defendieran o minimizaran lo ocurrido. A esto se suma la persistente polarización política del país, que utiliza el pasado como herramienta de disputa y favorece la circulación de discursos distorsionados. Además, la desinformación y las noticias falsas, especialmente en redes sociales, facilitan que relatos engañosos lleguen a quienes no vivieron esa época. Finalmente, el silencio social y familiar sobre lo sucedido ha dificultado procesar colectivamente el pasado, creando un terreno fértil para que el negacionismo aparezca y se mantenga. El negacionismo tiene efectos profundos en la sociedad. Cuando se niega lo que vivieron las víctimas, es como decirles que su historia no importa o que no es real, y eso genera un daño emocional profundo. También provoca mucha confusión. Si se cuestionan hechos que ya fueron investigados y comprobados, la gente empieza a dudar de todo, y sin una verdad clara, es mucho más difícil que como país aprendamos del pasado y entendamos por qué esos abusos no pueden volver a repetir. Además, debilita la democracia. Una democracia funciona solo cuando hay respeto por los derechos humanos, pero si empezamos a justificar la violencia del Estado o tratarlo como algo normal, se abre un espacio peligroso donde estas prácticas podrían volver. El negacionismo también frena la justicia. Mientras más se niega o minimiza lo ocurrido, más complicado es avanzar en investigaciones, reconocer responsabilidades y entregar reparación a quienes todavía la esperan. Cuando el país no tiene una memoria clara, se vuelve mucho más difícil construir un nunca más de verdad. La negación de torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias viola la ley número 5, la cual afirma que nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Esto también relativiza el derecho a no ser sometido a tortura ni preso injustamente, al presentar esos abusos como necesarios, exagerados o inexistentes, como afirma la ley número 9. Esto impide una condena clara de dichas prácticas y debilita las garantías de no repetición. También impacta el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, número 18, debido a que la negación de estos hechos distorsiona el debate público y presiona a aceptar versiones manipuladas del pasado. Lo mismo ocurre con los derechos de reunión, asociación, opinión y expresión, número 20. Al justificar la represión del pasado, el negacionismo valida la idea de que estos derechos pueden restringirse si la autoridad lo estima conveniente. Finalmente, al negar o minimizar los daños sufridos por miles de personas, incluyendo víctimas, familias y comunidades, también se afecta el derecho a la seguridad social número 22, ya que se resta legitimidad a las políticas de reparación y apoyo estatal para quienes fueron perjudicados. Belleza que
solución que podríamos dar nosotros al negacionismo es la de penalizar o multar a aquellas personas que se niegan a aceptar o reconocer la historia o cosas que sucedieron en su país. Esto se puede ver en países como Alemania, Francia, Austria, Bélgica, España, Luxemburgo y la República Checa. Existe un proyecto para penalizar el negacionismo. Ahora, de ser aprobado, este incluye la pena de prisión en su grado medio a máximo, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales, entre 1.200.000 pesos y 2.500.000 pesos. Por otro lado, el documento tiene el propósito de incorporar un nuevo párrafo en el Código Penal que tipifica la conducta de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos en dictadura. El negacionismo en Chile comenzó en 1973, el año de inicio de la dictadura, y desde un inicio hasta el día de hoy han existido personas que niegan los actos cometidos durante ese periodo de tiempo, actos como detenciones, desapariciones, torturas, ejecuciones, exilio, violaciones sexuales, entre muchas otras violaciones a los derechos humanos. Después de todo lo que investigamos, queda claro que el negacionismo no es solo una opinión, es una herida que se vuelve a abrir cada vez que alguien intenta minimizar o borrar lo que ocurrió. Reconocer lo ocurrido no busca dividirnos, sino evitar que alguien vuelva a pasar por lo mismo. Porque, al final, aunque muchos intenten negarlo o hacerlo desaparecer, un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia.